Si yo hiciera un símil con lo que es conciencia fonológica, recuerden ustedes que cuando nosotros hablábamos de conciencia fonológica, primero está la palabra conciencia, ¿cierto? Que es esta capacidad que tenemos los seres humanos, que debiera decirse seres humanos y seres humanas hoy día, ¿ya? Los seres humanos de poder reflexionar acerca de nuestro propio lenguaje, que es además una capacidad exclusiva, ¿cierto?, de los seres humanos y que no ha sido eh, descrita en ninguna otra especie. Y cuando hablábamos de conciencia fonológica, recuerden ustedes que hablábamos de esta capacidad que tienen los niños de reconocer y manipular los sonidos de su lengua, ¿ya? Entonces decíamos que esa capacidad podía ser desde reconocer los sonidos como la unidad mínima, ¿cierto? Sin significado, que es, por ejemplo, el sonido s, ¿ya? Hasta la unidad mínima con significado, que es la palabra, porque es la unidad mínima con significado. Una sílaba por sí misma no tiene significado, pero la palabra pan ya es una palabra completa, es un monosílabo que tiene significado y que se integra entonces a una estructura mayor, ¿cierto? Que es la frase, la oración, el texto. Y lo que buscábamos era en ese entonces, era que los niños de primero básico, los niños y las niñas de primero básico, pudieran tener la capacidad de reconocer, manipular, segmentar estos sonidos o estas palabras para que luego, ¿cierto? Lo voy a presentar en un proceso muy simple, pudieran hacer esta conversión desde el fonema al grafema, que es la representación, ¿cierto?, de ese sonido, que es una representación convencional, ya convencional. Cuando digo convencional es que es de acuerdo a una convención, que la sea eso, ¿cierto? Es convencional, no responde a ninguna otra lógica, y entonces, ¿cierto?, pudiera acceder a el proceso de lectura-escritura por medio de la decodificación, que es la transformación de estas grafías, ¿cierto?, al sonido y viceversa. Lo mismo vamos a entender cuando hablemos de conciencia semántica. Es esta capacidad que tienen las personas de establecer, ¿cierto?, relaciones de significado entre los elementos que conforman una frase, una oración o un texto. Y esa es una capacidad que nosotros debemos trabajar intencionadamente con los niños y que tiene, ¿cierto?, asociado el desarrollo de vocabulario, ¿ya? El vocabulario es parte de la conciencia semántica, lo van a encontrar siempre como conciencia semántica y vocabulario, pero aquí hemos decidido presentar ambos elementos porque tienen que ver con las posibilidades que van a tener sus estudiantes de acceder a los textos. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy día. Vamos a ver cómo podemos conceptualizar, que era el objetivo que estaba puesto en el aula, conocer y comprender, ¿cierto?, el concepto de conciencia semántica para luego elaborar actividades de conciencia semántica. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Hay 3 palabras claves que están definidas allí, está palabras claves de esta sesión de aquí a la que viene: conciencia semántica, desarrollo léxico y vocabulario. Y les he dejado allí algunos ejercicios que en la sección para saber más, les dejé 2 ejercicios, pero que se los tengo que mostrar una vez que hayamos recorrido la presentación, para que lo vean también cuando lo conversemos, qué pasa desde las bases curriculares, ¿ya? Entonces, yo voy a partir hoy día, ustedes me pueden ir interrumpiendo, preguntando, abren su micrófono más porque dejo como de verlo, a pesar de que me gusta tener siempre a los estudiantes aquí al ladito para no desconectarme tanto. Entonces, hoy día vamos a trabajar un tema que es súper interesante porque tenemos que mirarlo en un marco de referencia mayor, que es el de la comprensión lectora, ¿ya? En este curso nosotros lo que vamos a trabajar fundamentalmente es cómo se le enseña a los niños a leer y escribir, pero enseñarle a los niños a leer y escribir
disociarlos de la comprensión lectora no es posible, porque ustedes ya se fijaron en el ejercicio que hicieron para la cátedra, irremediablemente, ¿cierto? Tenemos que entrar en el tipo de preguntas que nos permitan entender o visualizar cómo los niños comprendieron una historia, un cuento, un relato, un texto. Entonces vamos a partir desde esa idea. ¿Cuáles son los factores que se asocian con la comprensión lectora? Y vamos a ver que hay tres. Uno de ellos es la materia de desarrollo del curso que viene, que es el EVA 285, que es comprensión y producción de textos y que tiene su foco, ¿cierto?, en gramática, vocabulario y ortografía, en manejo de la lengua. Pero vamos a repasar hoy día entonces estos dos que son conciencia semántica y vocabulario. Fíjense que el título dice 3 factores relevantes para la comprensión lectora. Y aquí viene una primera definición. ¿Qué vamos a entender por conciencia semántica? Y allí hay una definición muy breve, muy simple, que dice que es la capacidad de reflexionar sobre el significado de las palabras, qué es lo que significan las palabras y sus relaciones. O sea, no es solamente quedarnos en el significado aislado de una palabra, que eso les digo al tiro que tendría muy poco efecto y muy poco sentido, para efectivamente ver cómo esa palabra se relaciona potencialmente con otras palabras o aporta una significación dentro del conjunto en el que se encuentra. Miren esta idea. Cuando nosotros aprendemos una palabra nueva, piensen ustedes, yo, que estamos permanentemente leyendo, ¿ya? Un profesor está siempre leyendo, y está encontrándose, ¿cierto?, con términos. Nosotros leemos literatura especializada, ustedes y yo, ¿cierto? No es que leamos el diario, estamos leyendo papers, estamos leyendo investigaciones, capítulos de libros, estamos leyendo textos altamente especializados. Piensen ustedes en los textos que las hace leer la profesora Alejandra, textos altamente especializados, por lo tanto con un vocabulario, ¿cierto?, muy, muy propio de la disciplina, que son palabras que usted probablemente no va a encontrar en el uso fuera de un ámbito disciplinar muy específico. Y usted sabe que ir al diccionario y buscar una palabra, ¿cierto?, como, no sé, voy a poner cualquier concepto, meiosis, ya, meiosis, eh, usted la busca, anota su significado, pero eso no tiene mucho efecto si es que, ¿cierto?, no seguimos explorando cómo usar esa palabra o no la seguimos, no nos sigue apareciendo en otros contextos. Por lo tanto, la conciencia semántica se trabaja íntimamente unida tanto al desarrollo léxico como al desarrollo sintáctico, ¿ya? Que la sintaxis tiene que ver con el orden que ocupan las palabras dependiendo de su naturaleza gramatical. ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros con los niños pequeños tenemos que dotar de sentido, ¿cierto?, a el trabajo que estamos haciendo antes de hacerlo una ejecución mecánica. ¿Qué sería una ejecución mecánica? Voy a dejar de presentar. ¿Qué sería una ejecución mecánica? El trabajar esto que yo tengo en mis manos, que es un recurso valiosísimo, ¿ya? Recurso valiosísimo, por sí mismo, per se, ¿ya? Entonces, ustedes saben, yo no sé si lo saben, a lo mejor no lo saben, a lo mejor sí lo aprendieron en el colegio, el diccionario tiene una lógica, ¿cierto? Tiene una lógica de uso. Mucha gente no sabe usar el diccionario, no lo sabe usar, y recorre toda la D para buscar la palabra domo, ¿ya? Entonces, el diccionario tiene, bueno, este es un diccionario que es un diccionario pensado, ¿cierto?, para colegio, para uso escolar. Ya, si ustedes se fijan, tiene el logo, ¿ya? Y tiene ahí un cómics de Condorito, incluso al principio, un prólogo. No es Condorito, pero son imágenes parecidas. Hay toda una explicación, qué es este libro, para qué sirve, ¿ya? Toda una... Y acá hay cómo se usa un diccionario, cómo se usa. Entonces, no es llegar y usar el diccionario de cualquier manera. Fíjense, hay al menos 2 páginas de explicación de cómo yo uso el diccionario. Y luego está, ¿cierto?,
toda la simbología que tiene un diccionario. Cuando aparecen los corchetes, cuando aparecen estas palabras como adj, que es un adjetivo, prep, que es una preposición, etcétera. Y luego viene el diccionario en sí mismo. Entonces, y si ustedes se fijan, además acá atrás, este trae un lenguaje de señas. Como les digo, esta es una edición escolar de un diccionario, ¿ya? Es muy útil, trae algunos dibujos que acompañan ahí las ilustraciones, las definiciones. Entonces, claro, yo tengo dos alternativas. Yo podría instalar este recurso y decirle a los niños, cuando ya leen y escriben, ya, van a tomar su diccionario, estos diccionarios son los que manda el ministerio para cada niño, y vamos a buscar significados de palabras con C. ¿Ya? Entonces, vamos a buscar qué significa caracola, que lo tengo allí, tomé cualquier palabra. Caracola, vamos a buscar lo que significa carabela, ¿ya? Y vamos a buscar lo que significa capullo, ¿ya? Capullo. Y van a escribir esas respuestas en su cuaderno y me van a decir, ¿cierto? Las vamos a aprender, las vamos a memorizar y vamos a decir qué significan. ¿Qué efecto tiene eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasa con ese ejercicio que yo les acabo de describir? Podría ser que falte el modelaje, Ya, sí, o sea, ir como, porque dio como la instrucción general, pero sí. no Y cómo les dije, vayan, busquen hacerlo. 3 palabras y cópienlas en su cuaderno. Claro. Les tocó esa actividad cuando estaban en el colegio y había plan lector y el profesor decía, ya, en este libro vamos a sacar 10 palabras y luego se las preguntaba en la prueba, ¿se acuerdan? No sé si alguno de ustedes tuvo Yo eso. no me acuerdo, Ya, a mis compañeros más jóvenes. 10 palabras, ustedes buscan su significado en su casa, ¿cierto? Vea usted, y luego te preguntaba por esas 10 palabras o 5 de las 10 palabras en la prueba. ¿Qué efecto tiene eso? Yasna. Profe, yo creo que el ejercicio por sí solo quizás no tiene mucha, o sea, el buscar a lo mejor sin concientizar en el significado, a lo mejor no tiene mucha relación y es solo un copiar, copy-paste, o sea, en el fondo como copia y pega y nada más. Sí, pues. Pero sí creo que es beneficioso si es que se sabe trabajar en el concientizar en el significado de la palabra y en dónde la podemos usar. Porque las Totalmente. palabras también, bueno, como usted puso en la presentación que nos estaba mostrando, tienen un contexto, entonces las palabras no solamente se pueden utilizar en una situación específica, sino que se Sí. pueden utilizar también en otras. Entonces creo que si bien el ejercicio por sí mismo quizás no fomenta mucho más que copiar y pegar, sí se puede trabajar. Y yo creo que esa también es la intención de los textos escolares, porque a mí me ha pasado que he tenido que bueno, estudiar con niños, principalmente de quinto a octavo básico, y se le hace esta actividad de, por ejemplo, en un texto de historia, bueno, y le marcan de hecho con rojo o subrayada una palabra, busca el significado, pero luego tienen que emplazarla en otro texto donde Sí. tengan que aplicar esa palabra. Entonces ahí yo creo que sí es beneficioso el hacer una actividad como la que usted menciona. Ya. O sea, partimos para hacer una síntesis de lo que tú estás señalando. Trabajar con el diccionario siempre va a ser beneficioso, siempre. Tener palabras, ¿cierto? En una búsqueda siempre va a ser beneficioso. Usarlas en contextos siempre va a ser beneficioso. Y sí lo es. Y sí lo es. El listado por sí mismo no tiene ningún efecto. Vaya y busque, ¿cierto? Y estudie sus significados para la prueba. Entonces, en la prueba, yo les pongo la palabra isla, les pongo, diga lo que significa carabela, ¿ya? Probablemente, ¿cierto? En un ejercicio de memoria, de memorizar, queda perfecto. Pero lo que nosotros estamos buscando es eh, que los niños y las niñas, desde primero básico, puedan entender que las palabras, ¿cierto?, son la materia prima del lenguaje y que entre ellas, ¿cierto? Ellas por sí mismas significan, pero que también, ¿cierto? Establecen relaciones de significado con otras palabras. Ya les voy a mostrar, vamos a hacer un ejercicio en una pizarrita Jamboard y ya les voy a mostrar cómo plasmar esto que yo les estoy diciendo. Entonces voy a volver a subir la presentación para que sigamos discutiendo, porque aquí lo dice, mira,
es importante trabajar el desarrollo del vocabulario más allá de las palabras aisladas. Estamos claros. Para palabras aisladas está el diccionario. E incluso, ojo, hay muchos diccionarios que dan ejemplos del uso de la palabra. Entonces, por ejemplo, este dice excéntrico, excéntrica, adjetivo, que destaca, no, me cambié de línea, que tiene un carácter raro o fuera de lo habitual. Uy, no me dice mucho significado, ¿ya? Que tiene un carácter raro fuera de lo habitual. Ejemplo, es muy excéntrico y le gusta llamar la atención. Entonces, como es un diccionario escolar, además aporta la palabra en su uso. Acá hay otra, dice, excluir, ¿ya? Es un verbo. Dejar fuera algo o quitarlo del lugar en el que estaba. 2 puntos. No me excluyas de tu grupo. Entonces aparece un ejemplo del contexto, que es el real campo en el que aparece, ¿cierto?, potenciado el significado de una palabra. ¿Qué otras ideas están acá a la base? Miren esto. Cuando hablamos de campo semántico, ¿cierto? El campo semántico son las relaciones que se establecen de significado entre los distintos elementos de un texto, relaciones de significado, ¿ya? Pero esas relaciones de significado están sustentadas, ¿cierto?, en palabras. Y miren lo que dice este texto. Dice, aquellos estudiantes que tienen mejor vocabulario son quienes utilizan las palabras en experiencias diarias y las conectan entre sí en contextos adecuados. Esa es una definición irrefutable, ¿ya? O sea, a medida que el uso nos da la posibilidad de ir incorporando y empleando nuevas palabras, ¿cierto? Evidentemente se produce un incremento, un círculo virtuoso de incremento léxico. El dato que viene abajo es el dato que a mí me gustaría que lo discutiéramos. La lectura es, por excelencia, el ámbito para el desarrollo del vocabulario. Miren este dato demoledor. El 75% de las palabras que conocemos provienen de los textos que leemos. El 75%. ¿Qué implica esto? ¿Qué implicancias tiene para ustedes como profesores de educación básica? ¿Qué implicancias tiene esto? Profe, pucha, de nuevo, pero como lo hemos trabajado, pues la importancia de tener un Sí, ambiente alfabetizado, la lectura de exactamente. textos, Porque si porque dijera además viene unido a lo de abajo sí, también, que es como el tema experiencial, o sea, no basta solamente con leer un texto, sino que también darle un uso cotidiano. Y si no, nosotros además tenemos un amplio vocabulario como profesores, yo creo que también es fundamental como el tener este buen hablar en niños y niñas, que yo creo que además hemos quedado en deuda. Bueno, digo hemos, yo no he ejercido como profesora formal, pero sí siento que es una deuda del profesorado el vocabulario que utilizamos en sí, clase. por supuesto Eh, que sí. O eso. la posibilidad de entender esta idea. No es el 75% proviene de la oralidad, como podría creer alguien desde afuera del mundo de la educación. Y yo les voy a mostrar un ejemplo, porque, claro, no es que nuestros niños y niñas y su familia, ¿cierto?, tengan léxicos restringidos, sino que es al revés, es la lectura la que te permite incrementar ese léxico que puede ser, ¿cierto?, amplio, restringido, vinculado a lo cotidiano, que es lo que le pasa a muchos niños hasta que entran a la escuela. El vocabulario que emplean es un vocabulario que está más bien vinculado con su mundo cotidiano, con las palabras que se emplean en su casa, con la denominación, ¿cierto?, del mundo que lo rodea. Entonces, yo te voy a mostrar un ejemplo de cómo se amplía vocabulario. Mira, tengo aquí este libro, este que está acá. Ya, un libro hermoso que se llama Donde viven los monstruos. Entonces, libro bellamente ilustrado, que puede formar parte del plan lector de primero básico. Y mira, en la primera línea se te abre la posibilidad. Dice, la noche que Max se puso su traje de lobo y se dedicó a hacer travesuras de una clase, travesuras de una clase y de otra. Travesuras de una clase
y de otra. Entonces, mira las ilustraciones. Ahí está Max, rompió la muralla, sacó una sábana, ¿cierto? Sacó unos libros, y luego, y de otra, anda persiguiendo al perro con un tenedor. ¿Qué significa la palabra travesuras? ¿Es probable que la palabra travesura se utilice en las casas? Puede que sí, puede que no. ¿Qué otras palabras se utilizarán en vez de travesura? Maldades. 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 Algunas no tan elegantes a lo mejor, ¿cierto? Sí, eso. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, mira, dice travesuras de una clase y de otra. O sea, hay más de una clase de travesuras. Se pueden descubrir que hay más de una clase de travesuras. ¿Qué implica la travesura? En este caso, si tú utilizas las imágenes, puedes acceder al significado de la palabra. ¿Qué será travesuras? Y puede que haya algún niño que lo haya escuchado o que haya escuchado el concepto, ¿cierto? Dice, no, si no es malo, lo que pasa es que es muy travieso, ¿cierto? Que es como quitarle la condición de que un niño sea intencionadamente malvado para que solo haga estas cosas que nos perturban a todos, ¿cierto? Y no sé, dejó afuera al gato, o no sé qué cosa, o bañó al gato, por ejemplo, ¿ya? Bañó al gato. Por lo tanto, ahí te aparece un escenario, fíjate, donde la palabra travesura aparece señalada en este texto y es súper relevante que un niño la conozca porque explica que en la página siguiente, la mamá de Max, harta de las travesuras de su hijo, lo haya llamado monstruo, monstruo. A lo que más le contestó, te voy a comer, y lo mandaron a la cama sin cenar, ¿ya? Y mira, Max se va a su cama sin cenar y su habitación de pronto se empieza a transformar. Y mira qué aparece acá. Dice, esa misma noche nació un bosque en la habitación de Max y el bosque creció y dice, y creció hasta que había lianas colgando del techo, lianas colgando del techo. Entonces, claro, ¿qué son las lianas? Puede que los niños te puedan decir lo que son las lianas, pero tú vas a procurar construir un significado colectivo de la palabra lianas. ¿Ya? Entonces, achico aquí para entonces. Efectivamente, la lectura de texto, no solo de textos de este tipo, sino que estoy pensando en textos como este, pues, el libro de historia, ¿ya? El libro de historia, te permiten efectivamente trabajar de manera directa vocabulario nuevo, porque efectivamente, ¿cierto? Voy a avanzar una diapositiva, porque efectivamente, acá, me salté una, ya, ahí, porque quería volver atrás. Porque el desarrollo de la conciencia semántica, que son estas relaciones que se establecen entre las palabras, aparece vinculado, evidentemente, súper ligado al desarrollo léxico. Ahora, cuando hablamos de conciencia semántica, recuerda que hablamos de todas las posibilidades que había de establecer relaciones entre las palabras. Vamos a hacer un ejemplo ahora, así en vivo y en directo. Mira, voy a usar para eso una pizarra Jamboard que tengo preparada acá, que la debieran estar viendo en este minuto, ¿ya? Entonces, Sí, profe, sí se ve. ya, voy a hacer una división acá, en esta pizarrita, y yo voy a poner una primera palabra. Voy a poner la palabra silla. Díganme otros objetos para sentarse. Sofá. Sofá, muy bien. Banca. Banca, muy bien. Banca. Todos los objetos para sentarse que se le ocurran. Asiento. Graderías. Asiento. Uy, gradería, no había salido gradería. Ya, súper bien. Gradería. ¿Cuál más? Ya, pongamos. Sillón. Al sofá igual se le dice sillón. Sillón, ya, pero pongamos sillón, ya. Porque es Butaca. otra palabra. El Butaca, pasto, el muy bien. suelo. ¿Cuál? El pasto, suelo. Pero son objetos, objetos, Ah, ya. Un objetos. columpio.
Sí. Ya, ¿La un cama columpio. sirve? No, porque la cama, su función no es sentarse. Ah, en todo caso. Berger. Berger, ya, muy bien. Profe, un futón. Futón, pero ya, futón sí, porque el futón, su segunda función es ser una cama. La primera es un asiento. Le falta un clásico, po. ¿Cuál más puede ser? El piso, baño. ¿Piso? Un ¿Ah? piso. Piso, Piso. ya, Piso. piso, ya, listo. Profe, y habían unos como Un que son como Puff. blanquitos, como puff, eso. Ya, puff. Y hay unos que son como unas peras incluso, así que alguna gente la encuentra cómoda, yo la encuentro del terror, de estar sumido ahí en esas peras. Profe, Ya. ¿Ah? taburete, ¿puede ser? Taburete, muy bien. Estaba esperando que saliera taburete. Ya, listo. Miren, todos los que están aquí son objetos para sentarse. ¿Son exactamente iguales? ¿Son exactamente iguales? No. No. ¿Qué diferencia a unos de otros? ¿Qué podría ser la primera categorización de palabras dentro de objetos para sentarse? ¿Su forma? Ya, O la con forma. respaldo. Con con respaldo, respaldo. sin respaldo. Ya, entonces, mira, puff, Las patas. piso, gradería, ya, taburete y puff, que ya lo había dicho, son sin respaldo. Porque, claro, la gradería no es que tenga respaldo, lo que pasa es que el asiento que viene más atrás, po. ¿Ya? Y uno no, cuando la gradería está llena, tú no te puedes apoyar en las piernas del que está atrás. Por lo tanto, se considera sin respaldo. Ya. Entonces, si tú te fijas, vamos a encontrar aquí, sin respaldo, vamos a encontrar con brazos y sin brazos. Por ejemplo, la silla no tiene brazos, pero el sofá sí, el berger lo tiene, el futón puede tenerlos o no tenerlos. La mayoría de los futones no tienen brazos, pero yo tengo uno que tiene brazos, ¿ya? Podemos encontrar, ¿cierto? Sin respaldo podríamos incluso incluir al columpio. Lo que te quiero mostrar es que en este caso, lo que hicimos fue establecer un campo semántico de objetos para sentarse. Esto es un campo semántico y lo trabajamos muchísimo con los niños. ¿Ya? Objetos para sentarse. ¿Ya? No son exactamente iguales, por eso estamos diciendo que conciencia semántica implica las relaciones de significado que se establecen, ¿cierto?, entre, en este caso, las palabras. No son exactamente iguales. Nadie diría que una banca es igual que un sillón, pero ambas cumplen una función similar. Esto es un campo semántico. Vamos a hacer otro ejercicio ahora. Yo voy a poner acá ay, se me cayó la página que estaba presentando. Ya. Te lo voy a volver a presentar. Ya. Pasé a llevar el botoncito y bajé la presentación. Vamos a hacer un siguiente ejercicio. Bien, yo voy a poner acá una oración, ¿ya? Voy a decir, la mañana estaba agradable, cálida y luminosa. Ya. ¿Qué relación hay entre agradable, cálida y luminosa? ¿Qué son? Que son como positivas. Ya, como pero ¿cómo se buenas. llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cuál es la función gramatical de agradable, cálida y luminosa? ¿Quién se acuerda de eso? Adjetivo Son calificativo. adjetivos calificativos, muy bien. Son adjetivos calificativos. Si ustedes se fijan, agradable, cálida y luminosa son tres palabras separadas que tú las puedes encontrar en contextos separados.
la palabra agradable la puedes emplear, ¿cierto?, para describir a una jornada, a tus amigos, una velada. Cálida la puedes emplear para una persona o para una sensación ambiente. Pero en este caso, las tres palabras están vinculadas dentro de, tienen relaciones de significado. Las tres están describiendo, ¿cierto?, una situación en específica o están aportándole significado, o perdón, cualidades a este sustantivo que es mañana. Aquí hay un artículo, hay un sustantivo, hay un verbo y los otros tres son adjetivos, ¿ya? Las tres tienen que ver con aportarle significado a esta palabra. Por lo tanto, también están relacionadas por significado, pese a que por separado se puedan emplear en contextos distintos y no sean, ojo, no sean sinónimos directos, porque agradable y cálido no son sinónimos. Cálido y luminoso no necesariamente son sinónimos, ¿ya? Entonces, acá nosotros establecimos una relación, ¿cierto?, que tenía que ver con el objeto al que definían, con características propias. Lo que hicimos acá fue ver cómo las palabras se vinculaban por el significado que aportaban. Voy a hacer otro ejercicio. Miren, yo les voy a poner acá un enunciado y ustedes lo terminan. Yo les digo, pie es a zapato, como guante es a Mano. mano. A mano, muy bien. A Mano. mano. Esto se llama analogía. Analogía. La analogía también tiene que ver con conciencia semántica, porque es la relación que se establece entre dos objetos que están vinculados, ¿cierto?, porque uno le pertenece al otro, porque son parecidos. Entonces, las analogías se trabajan mucho con los niños. De hecho, hay hartas evaluaciones que se construyen a partir de analogías, ¿ya? Entonces, tenemos este ejercicio. Y voy a hacer uno más. Mira, yo voy a poner aquí conceptos. Entonces aquí voy a poner zapatero, a pesar de que los niños ya no conocen lo que es un zapatero. Hoy día cuando se te rompen las cosas, los zapatos se desechan. Ya, zapatero, voy a poner jardinero, voy a poner profesor, voy a poner médico y voy a poner zapatero, jardinero, una que los niños conozcan. A ver, ojalatero no. Agricultor. Agricultor. No, voy a poner otra. Voy a poner verdulero. Ya, verdulero. Que no es verdurero, verdulero. Ya. Entonces, establezcan dos categorías a partir de estas palabras. ¿Cuáles son las categorías? ¿Qué categoría? ¿Cómo podríamos Oficio armar? y profesión. Oficios y Profesión. profesiones. Profesiones y oficios u oficios y profesiones. Si ustedes se fijan, lo que hicimos fue establecer categorías a partir de las palabras. Zapatero, y les vuelvo a señalar, zapatero y jardinero no es lo mismo, no son sinónimos, pero hay entre ellas relaciones de significado, ¿ya? Y yo les voy a mostrar ahora cómo están trabajadas en el aula, ¿cierto? Y voy a poner aquí una rayita para hacer un último ejercicio, para mostrarles un último ejercicio, ¿ya? Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Ahora establecimos aquí categorías. Entonces, ahora les pongo este listado de palabras. Les pongo claveles, maravillas, rosas, azucenas, macetero. Ya. Y les digo, ¿qué problema hay aquí en este listado? Que primero nombra puras flores y después nombra un objeto. Ya, primero, ¿cierto? Hay solo flores y después hay un objeto. Pero, ojo, que este objeto
eventualmente podría relacionarse con estas otras que podrían plantarse en macetero. A pesar de que yo sé que las maravillas es difícil cultivarla en un macetero, pero podría tener alguna relación. Distinto sería si yo aquí pusiera, ¿cierto?, automóvil. Entonces, tengo una palabra intrusa que no se corresponde con la categoría anterior, ¿ya? Todo esto que está aquí es conciencia semántica, todo esto. Todos estos ejercicios permiten trabajar con ciencia semántica, ¿ya? Porque vamos viendo cómo podemos trabajar, ¿cierto? El establecer relaciones de significado entre las palabras, ya sea constituyéndolas, ¿cierto? A través de una oración, categorización, analogía, etc. Ahora les voy a volver a la presentación para mostrarles algunos ejemplos. Yo acá, miren acá. Voy a agrandarlo para que lo puedan ver bien. Fíjense ustedes aquí que este ejercicio les pide a los niños que armen categorías. Esas categorías que se llaman, lo vamos a ver el semestre que viene, hiperónimos, que es como la categoría a la cual o bajo la cual se agrupan una serie de palabras que tienen significados comunes, ¿ya? Por ejemplo, animales domésticos es un hiperónimo donde caben canario, gato y perro, que son hipónimos. Ese concepto no está aquí, es un concepto más bien de tipo gramatical, porque aquí está focalizado, ¿cierto?, en que los niños puedan levantar una categoría, pero esa categoría se llama hiperónimo e hipónimo. Entonces tenemos Margarita Rosa Clavel, los niños arman la categoría, tren motocoche, delfín ballena cachalote, fresa peri plátano y macarrones, tallarines y fideos. ¿Cuál sería la categoría ahí? ¿Cuál sería la categoría para macarrones, tallarines y fideos? ¿Pastas? ¿Pastas? Pastas. Muy bien, pastas. Y miren, acá dice todo lo que podemos hacer como ejercicios para conciencia semántica. Categorizar, asociar, buscar diferencias y semejanzas, establecer analogía, identificar absurdos. De esto hay ejercicios súper interesantes. Por ejemplo, le muestran al niño una imagen, ¿cierto?, donde hay una calle y hay un edificio, ¿cierto?, y hay unos balcones. Entonces, hay muchos objetos porque tiene que identificar dónde está el absurdo un niño. Y en el segundo balcón se ve a un señor que está regando una maceta que tiene plantado tenedores. ¿Ya? Entre todos los objetos, gente en la calle, unos niños jugando a la pelota en la esquina. Imagínense este escenario donde hay un señor en un balcón regando una maceta que tiene tenedores. Entonces, solo con la discriminación visual los niños tienen que identificar dónde están los errores. Y esos errores tienen que ver con la correspondencia que hace entre la regadera, el macetero y lo que debiera contener para que se esté realizando la acción de regado, ¿ya? También las adivinanzas. Aquí las adivinanzas tienen, ¿cierto?, un potencial enorme. De hecho, tengo una estudiante en la práctica intermedia que está haciendo las clases así igual que yo en este minuto, entonces, mientras los niños van llegando a la clase, ella en la primera diapo siempre les pone una adivinanza, ya les pone una adivinanza y le dice, mientras llegan tus compañeros, piensa en esto. Entonces les pone, no sé, una adivinanza más o menos sencilla para que los niños estén ejercitando, ¿cierto? O buscando la respuesta antes de que lleguen los compañeros. Y aquí, mira, yo he dejado varios links, ¿cierto? Que ustedes pueden revisar. Este lo tengo abierto acá para demorarme menos en ir a buscarlo. Ya, lo tengo abierto, lo tenía abierto por acá, por acá. Déjenme mover esto. Acá, miren, lo tenía abierto. Cuando ustedes pinchan ese link van a llegar a una actividad como esta. Recuerden que nosotros estamos trabajando con niños no lectores todavía, por lo tanto esto es fácilmente reemplazable por imágenes. Entonces, te piden que vincules dos palabras que se relacionan, no siendo sinónimos, recuerda eso. Por ejemplo, brocha con la acción de pintar, ¿ya? 3, mira la relación que se establece aquí, 3 con triángulo, ¿ya? El triángulo
que es una figura geométrica que tiene 3 lados, ¿ya? Acá, gamba, por ejemplo, esta es una página española, por lo tanto aparece la palabra gamba, que en general nuestros niños difícilmente la van a conocer. Los españoles que comen paella y le echan estas gambas, que son estos como crustáceos enormes que usan en las paellas. Entonces, si tú te fijas, aquí hay un ejercicio donde se establece relación entre 2 palabras, y esa relación está dada por el significado de una y otra, ¿ya? Y acá yo también he dejado algunos, mira, esto es cómo se trabaja acá, en este texto, en el Leo Primero, ¿ya? Este es el texto de primero básico, donde yo escaneé algunas imágenes para que tú veas cómo se trabaja. Mira, aquí hay uno incluso que está desarrollado, ¿ya? Mira, ahí, ¿ya? Entonces dice, une los que pertenecen a la misma categoría. Si ustedes se fijan, está hecho completamente con imágenes. Ya, con imágenes. Entonces, si ustedes se fijan bien acompañado acá, mira, un ejercicio de conciencia fonológica en la página anterior, que dice, observa y nombra los dibujos. Nombra, no dice escribe los dibujos. ¿Cuántos sonidos tiene? Une según corresponde. Entonces está sol y sol tiene 3 sonidos, s o l, entonces tiene que buscar dónde está la representación de los 3 sonidos. Conciencia fonológica. En la página siguiente, ejercicio de conciencia semántica. Tiene que establecer, ¿cierto?, unir los que pertenecen a la misma categoría. Entonces aquí está uva con manzana y con plátano, ¿ya? Hay 3 categorías acá. Animales, frutas y medios de transporte. Entonces ahí aparece representado, y aquí hay otros ejercicios que aparecen a lo largo del texto. Ya, por ejemplo, une el pulpo con los elementos de la misma categoría. Fíjate que hay una diferencia bien grande entre pulpo, almeja, esta es una almeja porque hay una lectura donde aparece esta almeja, pez y estrella de mar. Profe, no Claramente, está Profe, no está presentando. presentando. ya, ahora sí. Ya, entonces, ¿qué son las estrellas de mar? ¿Alguien sabe qué son las estrellas de mar? ¿Qué es una estrella de mar? ¿Qué categoría de ser vivo es una estrella de mar? Yo no lo sé. ¿Qué será una estrella de mar? Ya, pero si ustedes se fijan, miren que son, aquí este es un bivalvo, la almeja es un bivalvo, ¿ya? El pulpo es un, ¿cuál es la categoría del pulpo? Chuta, nos está fallando la memoria aquí, ¿ya? Bueno, el tema es que si ustedes se fijan, aquí hay elementos que por sí mismos, ¿cierto?, no tienen otra relación con los que aparecen bajo la misma categoría, sino es porque todos los podemos encontrar en el mar. Ya, en el mar. Ahí está la relación. Después, aquí hay 3 ejemplos también. Todo esto se trabaja, mira, sin lectura y escritura. ¿Ya? Entonces acá dice, observa y nombra los dibujos. Une los dibujos de la misma categoría. Entonces aquí tú tienes que establecer al menos 3 categorías. ¿Qué grupos encontraste? Ponles nombre. ¿Qué grupos encontraste? Entonces, hay una categoría que son útiles escolares, hay otra categoría que son medios de transporte, ¿ya? Acá, en cada grupo hay un intruso. Si tú te fijas acá, lo que tiene que hacer el niño es discriminar cuál palabra o cuál objeto no se vincula con los otros. Y acá, derechamente, les pedimos a los niños que armen categorías, ¿ya? Categorías. Entonces, si tú te fijas, no están en línea, sino que tiene que ir buscando, ¿cierto?, las categorías para armar y después decir qué categoría se encontró, ¿ya? Aquí hay más ejemplos. Aquí está el que yo les mostré, que es el de orientación Andújar. Y acá hay otro, aquí tenemos que sacar el elemento que sobra,
por ejemplo, tenedor, cama, olla, frigorífico, tenemos que sacar el que sobra. Acá yo les dejé unos videos, ¿cierto? Que son videos de una educadora de párvulos, porque esto se trabaja fundamentalmente, ¿cierto? También desde los primeros años no voy a decir escolaridad, sino que de los primeros años de vida de los niños cuando están en los jardines infantiles. Ya. Entonces, eso es a lo que denominamos conciencia semántica. Y dentro de la conciencia semántica, ¿cierto? Aparece como uno de los elementos que empuja el desarrollo de la conciencia semántica, el vocabulario. Y aquí yo quiero dejarles 3 ideas que son fundamentales en términos de vocabulario, pese a que el siguiente semestre tienen toda una unidad para trabajar de vocabulario. Y es que para la mejora de la comprensión lectora, o para alcanzar la comprensión lectora, una vez que los niños comienzan a leer, hay 3 elementos que son fundamentales. La fluidez, ¿cierto? Que es esta idea de que los niños lean de corrido, ¿ya? Y que se trabaja fundamentalmente en primero básico. La amplitud de vocabulario, que aumenta la comprensión y facilita un mayor aprendizaje. Y la tercera idea, ¿cierto?, es el conocimiento del tema, que aumenta la fluidez, amplía el vocabulario. Nosotros estamos focalizados aquí en este minuto, en la amplitud de vocabulario. Mira lo que nos dice la investigación. Los niños necesitan toparse con una palabra nueva en muchos contextos distintos para ver cómo el significado cambia y se desplaza. Les voy a mostrar un ejemplo de esto, cómo el significado cambia y se desplaza. Mira. O aparece. Tengo 2 ejemplos. El primero lo tomé de este libro que se llama Risolina Risueña, que es un súper buen texto para trabajar conciencia fonológica, porque está todo rimado. Y mira la palabra que aparece acá. Ya, dice, cuando creció la brujita, le hizo honor a su nombre, pues su sonrisa no le quita ni siquiera una hecatombe. Ya, palabra hecatombe. Entonces, claramente, ¿cierto? Está usada allí porque porque rima, porque era conveniente para la rima. Pero es muy poco probable que un niño al que está dirigido un texto como este, que es un niño, ¿cierto?, de entre los 4, 5 y hasta 6 años, pueda a lo mejor saber lo que significa la palabra hecatombe. ¿Ya? Entonces, ahí hay un trabajo, un espacio y una oportunidad para el aprendizaje de una nueva palabra. Pero Stahl dice que además tenemos que enseñarle a los niños cómo las palabras se desplazan y se resignifican en distintos contextos. Entonces, voy a volver a este libro. Aquí dice, déjenme buscar dónde está, ya. Llegó este niño en su viaje imaginario al lugar donde vivían los monstruos. Y dice, y cuando llegó al lugar donde viven los monstruos, ellos rugieron sus rugidos terribles y crujieron sus dientes terribles. Crujir, la palabra crujir. Ahí valía. He vuelto, sí, lo que pasa es que por algún motivo se me apagó el celular y estaba conectada al celular. Se me había olvidado cambiarme de conexión. Ya. Les decía, ¿cierto?, que si yo les pregunto a ustedes qué significa la palabra crujir, ¿qué me dirían que es crujir? Creo que iba a mostrar algo del libro. Ah, Sí, quedó en hecatombe. no les creo. Ya. Sí, ahí quedó. Sí, profe, quedó en hecatombe. Ya. Entonces yo les decía, se me acabó la batería del celular. Eso fue, ya. Entonces, ahora me cambié de red. Déjenme ver que me haya cambiado de red porque se me va a volver a apagar el celular. Sí. Entonces, yo les decía que en el caso de la risueña risolina, o risolina risueña, ahí está, tienen la posibilidad de enseñar una palabra nueva. Pero acá, en este libro, cuando Max empieza su viaje, después de que su habitación se había empezado a transformar, apareció una barca y él empezó a viajar y llegó a la tierra de los monstruos.
Y en un momento, ¿cierto? Los monstruos lo encuentran y dice, cuando llegó al lugar donde viven los monstruos, ellos rugieron sus rugidos terribles y crujieron sus dientes terribles. Entonces aparece la palabra crujir. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa crujir? ¿Quién me podría decir lo que es crujir? ¿Qué es crujir? Denle, con una definición así de la vida diaria, no estén pensando en una definición de diccionario. ¿Qué es Un sonido. Un es sonido. Es un Como hacer sonido. sonar, sí. Es un hacer sonido. sonar, ya. ¿Qué cruje? Díganme qué cruje. En mi caso, los huesos. Ya, está bien, los huesos, la puerta, no había La pensado en los madera. huesos. En el La sueño. madera, la madera, la cama, muy bien. Los árboles. Los árboles crujen cuando en invierno, ¿cierto? Hay mucho frío. Entonces, vamos a buscar qué significa. Las galletas. Las galletas, ya. Ahí están todos los ejemplos que yo esperaba que aparecieran. Entonces, vamos a buscar qué significa la palabra crujir en el diccionario. No aparece en este diccionario. Crujido, ya. Sustantivo. Dice ruido que hacen algunas cosas cuando se rompen o cuando se aprietan. Crujir. Hacer algunas cosas con un ruido cuando se rompen o cuando se aprietan. Por ejemplo, los peldaños de madera crujían bajo sus pies. Ya. Entonces, claro, ustedes tienen una idea de lo que es crujido, que es este sonido que se hace, ¿cierto? En la madera, en la cama, esas antiguas camas que eran de resorte, que crujían un montón, el crujido, ¿cierto? De los huesos de la Caro Trujillo, ¿cierto? Cuando uno se hace así, ¿cierto? Los huesos crujen. Pero aquí dice, crujían, Qué creativa. sí, crujían sus dientes terribles. Entonces, imagínate este sonido que están haciendo los monstruos, que son unos monstruos súper buenos, pero quieren impresionar a este niño que llega a verlo, ¿cierto? Y hacen este sonido. Entonces, si tú te fijas, ahí... Profe, para las personas que tenemos bruxismo, Uy, nos crujir crujen de los dientes. dientes. Ya, ya. Ahí hay un súper buen ejemplo, Noemí. Porque el que tiene bruxismo le crujen los dientes, hacen esta fricción, ¿cierto?, en la noche, por eso uno tiene que usar estos planos de relajación, que en el fondo, porque eso tiene un efecto súper nocivo para la dentadura. Entonces, fíjate la palabra crujir, en cuántos contextos la hemos utilizado. Y va a depender también de la experiencia previa. A la Caro le crujen los huesos. Alguien dijo la cama, y debe ser porque la cama le cruje, pues. Alguien dijo, la Yasna dijo la madera. Imagínate cuando tú estás en estas casas que son con piso de madera y en la noche te quieres levantar y tratas de que no cruja el piso. Entonces, En mi casa cruje la puerta de mi pieza. Cuando me levanto, todos escuchan. todos escuchan, se levantó la Noemi. Las hojas en otoño, cuando uno las hojas secas. Las hojas secas cuando uno las pisa, crujen Sí. también. ¿Ya? Muy bien. Entonces, voy a volver a compartir como que se me cayó todo cuando se me desconectó. Entonces, voy a avanzar un poquito y después les voy a dar una pausa para que vayamos a avanzar porque ha sido como largo el tirón que nos hemos pegado. Ya, entonces, si tú te fijas, Extal dice que los niños necesitan toparse con la palabra en muchos contextos distintos, solo así se aprenden las palabras, para ver cómo el significado va cambiando y se desplaza. Mira lo que dice la investigación. 4 encuentros con una palabra no mejoran de manera significativa la comprensión de lectura. 12 encuentros sí. 12 encuentros. O sea, la cantidad de veces que un niño tendría que toparse con la palabra crujir o la palabra hecatombe no es una vez, no es 2 veces, no es 3 veces, es 4, 5, 12 veces. 12 veces, dice Stark, que es un texto de referencia que yo siempre uso. Y uno dice 12 veces, sí, piensa, te apareció, hipotetizaste acerca del significado. A lo mejor la mayoría de los niños no saben lo que es crujir sus dientes terribles. Yo les digo, ¿qué se imaginan que hicieron con los dientes? ¿Lo hicieron así? ¿Eso es crujir? No, parece que no. ¿Hicieron así? Ya. Hipotetizamos acerca del significado de la palabra. Buscamos el significado de la palabra.
Construimos nuestro propio significado, la usamos en distintos contextos, la escribimos, a pesar de que ellos no lean, escribimos la palabra y miramos cómo se escribe. La llevamos al muro de palabras. Al día siguiente cada uno de ellos trajo, ¿cierto?, pensada una oración para decirle a los compañeros qué significa crujir. Luego, tu profesor, profesora, te aseguraste de intencionadamente ponerles otro texto donde aparezca, ¿cierto?, la palabra crujir, y así. Y la mantienes en el muro de palabra y cada vez que tienes la oportunidad, te la estás trayendo. Así, buscarla en el diccionario y decir, ah, ya era esto, Stahl dice que no tiene ni un efecto en la comprensión lectora. ¿Ya? Ahora, desde las bases curriculares vas a encontrar lo mismo. La importancia del vocabulario para la comprensión de lectura y para este desarrollo de esta conciencia semántica, ¿ya? A mayor, esto es como, hay un efecto que se llama Mateo, que probablemente ustedes lo van a escuchar muchas veces durante su vida como profesoras, que es un efecto en el aprendizaje que está inspirado, ¿cierto?, en unas palabras del Evangelio de San Mateo, que dice que es quien tiene más, ¿cierto?, más se le dará, y que evidentemente no está hablando de riqueza, pues si no, sería súper terrible, ¿ya? Entonces, a mayor cantidad de palabras, mayor posibilidad de leer textos de mayor complejidad y a su vez de acceder a más palabras y nuevos conceptos. Es lo que se denomina círculo virtuoso, ¿ya? Y que es a lo que tenemos que propender, ¿cierto?, instalando la lectura en todas estas posibilidades que tiene. Y además el ministerio dice que hay 2 vías para el incremento de vocabulario. Esto está tomado de las bases curriculares. Por medio de la interacción oral, ¿ya? Por medio de la interacción oral, y a través de la instrucción directa, que es donde nosotros estamos situados, ¿ya? A través de la instrucción directa. Es decir, pensar en que cuando tú le vas a leer un texto a un niño, van a aparecer ciertas palabras y tienes el escenario propicio para trabajar esas palabras nuevas. Y el Leo Primero, que es el texto de referencia para el mundo escolar, digamos, para el 80% de los niños del país que están en la educación pública o particular subvencionada, establece 3 niveles de palabras. Las de uso frecuente, que están asociadas a la cotidianidad, lápiz, escritorio, slime, una palabra de uso frecuente en los niños, ¿ya? No sé, goma, palabras del entorno. En un nivel 2, palabras de uso frecuente que son indispensables para la comprensión, porque se refieren a conceptos importantes del texto. Por ejemplo, tú estás leyendo el texto con los niños, el de Risolina Risueña, y aparece la palabra hecatombe. Y por lo tanto es necesario que tú la expliques. Y en el nivel 3 están las palabras de uso muy poco frecuente, muy específica, que no aparecen en el entorno cotidiano del niño y que solo se pueden explicar mediante una definición amigable. ¿Ya? Estamos hablando de niños. Entonces, para eso yo traje el libro de historia. Vamos a tomar cualquier lectura. Dice, a ver, ya. Por ejemplo, acá. Abrí cualquier hoja al azar. Este es el libro de segundo básico. Entonces dice, ya, la religión católica y su importancia en América. Entonces hay toda una definición acá y dice, ya, comenzaron a llegar sacerdotes y religiosos decididos a expandir. Expandir. Entonces dice, palabras de uso muy poco frecuente o muy específicas, a las que el lector no estará expuesto frecuentemente y que es necesario explicar a través de una definición amistosa. ¿Ya? ¿Cómo le explicaríamos a un niño lo que es expandir? Estimadas, ¿cómo se lo explicaríamos? ¿Qué le diríamos? Por ejemplo, cuando se derrama el agua. Ya, lo podríamos explicar a través de un ejemplo. ¿Ya? Mira, cuando se derrama el agua, ¿cierto? El agua no está quieta, sino que se mueve hacia los lados. Eso es expandir. Lo podríamos explicar a través de un ejemplo. Muy bien. ¿Ya? Entonces, si tú te fijas, hay como 3 niveles de palabra. Las de uso frecuente, tú no vas a definir lápiz, porque los niños lo saben, lo usan, lo manipulan, saben que hay distintos tipos, saben que hay
plumones y lápices, que son la misma categoría, son objetos para escribir, ¿ya? Palabras indispensables para la comprensión, es necesario que sepamos lo que es hecatombe, ¿ya? Pero la palabra hecatombe es necesaria porque aparece en una lectura. Pero hay otras que son específicas y que están asociadas muy a el currículum, ¿ya? Al aprendizaje del vocabulario a través del currículum. Cuando tú tomas el libro de ciencias y aparece, ¿cierto?, el concepto, vertebrados e invertebrados, etcétera, ¿ya? Necesitas explicar esas palabras en el contexto en que aparecen, por ejemplo, como lo señaló la compañera, con un ejemplo. ¿Ya? Entonces, tú puedes hojear el libro de historia y mirar cómo hay palabras que efectivamente las vamos a tener que explicar porque aparecen en el contexto de la disciplina, ya de la disciplina de la historia o las ciencias sociales, ¿ya? Y aquí hay algunos videos que no los vamos a revisar ahora en este minuto. ¿Ya? Entonces, bien, pausa activa. Nos vamos a dar, son las 12:12, como continuamos al otro bloque, vamos a darnos hasta las 12:20 un recreo, ya para que ustedes respiren, se estiren, vean su Facebook, lo que ustedes quieran, hasta las 12:20 y ahí nos volvemos a encontrar. Yo voy a estar aquí, aquí voy a seguir presente, voy a apagar mi cámara y mi audio, ¿ya? ¿Ya? Y ustedes pueden hacer lo mismo, estírense, relájense, para que continuemos en el bloque siguiente.
reanudar la grabación. Ya, entonces, para quienes no se quedaron sin la grabación de esta parte, vimos un video que era de la pared de palabra, que es una estrategia que aparece sugerida, ¿cierto?, en el marco de la implementación del programa Leo Primero. Entonces, lo que les quería compartir ahora son los recursos que les he dejado en la sección para saber más. Déjenme mover esto porque me tapa el... Acá está, ya, la sección para saber más. Entonces acá les dejé un recurso que está alineado con el OA23. Se los voy a mostrar inmediatamente. Lo voy a descargar. Ay, no me quiere descargar. ¿Por algún motivo? Ahí está, ya, abrió un montón de veces. Este está tomado íntegramente de un ejercicio que el ministerio deja, ¿cierto?, en los recursos asociados al currículum. Y si ustedes se fijan, este es de primero básico, ahí está el OA23 que dice expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su interés, presentando información o narrando un evento relacionado con el tema, incorporando frases descriptivas que ilustren lo dicho, utilizando un vocabulario variado, pronunciando adecuadamente y usando un volumen audible y manteniendo una postura adecuada. ¿Ya? El OA23 es un OA que está pensado fundamentalmente para ser trabajado desde la oralidad, aunque no exclusivamente. Entonces, ustedes no van a encontrar ningún objetivo de aprendizaje en primero básico que sea exclusivamente de vocabulario. ¿Ya? Sí, el vocabulario aparece como un indicador importante de la expresión coherente y articulada. Acá la expresión coherente y articulada está puesta sobre temas del interés de los niños y niñas. Y aquí está la descripción de la actividad que se llama mostrar y contar. El docente explica a los estudiantes que una vez a la semana realizarán una actividad llamada mostrar y contar. En ella cada estudiante podrá presentar al curso un objeto que lo acompañe siempre o que le guste mucho. Antes de iniciar la actividad, el profesor modela cómo hacerlo, mostrando un objeto que ha traído de su casa. En su presentación usa la siguiente estructura. El objeto que les quiero mostrar hoy es, y muestro una libreta, siempre lo llevo conmigo porque, con él puedo, ¿cierto? Ahí está todo lo que puedo hacer con él. Otras personas lo usan para, y conviene registrar en el calendario la fecha en que cada estudiante presentará su objeto. Fíjense ustedes que aquí hay una posibilidad, ¿cierto?, de trabajar vocabulario a partir de las experiencias personales que tiene cada niño en una sección que en este caso se ha decidido hacer una vez a la semana. Esa es específicamente una actividad de primero básico. Yo dejé otra acá, que si bien no es de primero básico, es de cuarto básico, funciona, ¿cierto?, para modelarla. Si ustedes se fijan, acá hay un texto que se llama Super Televisión para Niños, y es una noticia. Ahí está la fuente, qué sé yo. Y luego dice, busca en la noticia las palabras que corresponden a estas definiciones. Entonces, es como el ejercicio al revés, por eso se los puse, porque me pareció súper interesante que hace una apuesta al revés. Le dan el significado y ellos tienen que buscar el concepto. Es como el uso al revés del diccionario. Entonces dice, forma en que se desarrolle un mismo tipo de concurso, festival u otro suceso, pero en un lugar o momento distinto. Entonces los niños tienen que venir al texto y tienen que escoger cuál es la palabra que representa esta definición. Y luego tienen que usarla en un ejemplo. Hoy se inicia una nueva fase, etapa, ¿cierto? No sé cuál es la palabra en este minuto, no lo recuerdo. Lo mismo acá, ya, lugar en el que se desarrolla un evento, por ejemplo, festival o concurso. Londres será la sede. Londres será la sede de los Juegos Olímpicos. Y si ustedes se fijan, para usarla la usan en un contexto distinto al del texto. Entonces, ese ejercicio está bastante bueno para entender cómo podemos trabajar cierto vocabulario. Entonces, a modo de síntesis, tenemos aquí tres grandes ideas. La primera es que
Paralelo al desarrollo de la conciencia fonológica, trabajamos la conciencia semántica, ¿cierto? Y esta conciencia semántica permite establecer las relaciones que hay entre, las relaciones de significado que hay entre los elementos de un texto, ya sea en términos de palabras o de imágenes, como vimos que estaban en el Leo primero. Y esas relaciones pueden ser de semejanza, de diferencia, de pertenecimiento a una misma categoría, de analogía, es decir, de correspondencia, de los criterios de inclusión o exclusión, como la palabra intrusa, ¿ya? Y la idea, ¿cierto?, de potenciar la conciencia semántica está íntimamente ligada con el vocabulario. Y ya sabemos que el vocabulario, ¿cierto?, es uno de los motores de la comprensión, porque es la que permite, el vocabulario permite el acceso al texto. Y entonces, como profesores y profesoras, debemos trabajar intencionadamente el enriquecimiento léxico, porque el enriquecimiento léxico correlaciona directo con los resultados, ¿cierto?, en, por ejemplo, pruebas estandarizadas de comprensión lectora, porque permite ampliar el mundo de los niños, porque permite, ¿cierto?, el acceder a los textos, y porque además de todo eso, y evidentemente está mandatado en las bases curriculares, ¿ya? O sea, hay que trabajar vocabulario, y ese vocabulario tiene que estar en relación, ¿cierto?, fundamentalmente a los textos, el de historia, el de ciencia, el de matemática, un libro de arte, un libro de música, etc. Entonces, lo que vamos a hacer ahora en este espacio que nos queda es la primera parte de un taller, que lo vamos a continuar trabajando la semana que viene, y esa primera parte es un ejercicio muy simple en que ustedes van a tener que, les voy a mostrar un PPT ahora para donde están las instrucciones, es solamente una diapositiva, tengo acá, ya, es este, es el ejercicio 1, que dice, elabore una actividad de conciencia semántica para cada una de las siguientes categorías. Para campo semántico, para categorizar, asociar, establecer analogías, identificar absurdos y jugar a las adivinanzas, ¿ya? Yo voy a dejar, por una cuestión de tiempo, estas dos las vamos a sacar, ¿ya? Porque estas son fáciles de construir. ¿Cómo se construyen? Empleando el generador de fichas interactivas, LiveWorksheet, que ustedes lo saben manejar súper bien, porque eventualmente permite audio, ya a pesar de que no es necesario en este minuto que las instrucciones que ustedes den le pongan audio. Sabemos que si es con niños de primero básico, tienen que tener audio, mientras tanto basta con que pongan la instrucción, así como en el Leo primero, que lo tengo acá, en el Leo primero, que suponemos, ¿cierto?, que hay un profesor o profesora que va leyendo las instrucciones para que los niños hagan, ¿ya? Después le pondremos audio. Entonces van a crear una actividad con imágenes para campo semántico, para categorizar, para asociar, para establecer analogías. Aquí incluso en asociar podemos poner, les voy a poner aquí elementos similares. Elemento intruso, que es como se los expliqué, ¿ya? Elemento intruso, ¿ya? Estos elementos pertenecen a este grupo, pero aquí hay uno, por ejemplo, que no corresponde. Es un ejercicio por cada uno, ¿ya? Lo hacen en el LiveWorksheet, que ustedes ya lo saben manejar súper bien, todos ustedes el año pasado lo emplearon, y lo que tendríamos que saber es cómo las agrupo, se agrupan, ¿cómo lo hacemos? Para que saquemos estos ejercicios de aquí a la 1:30. ¿Qué me dicen? Creo que no pueden ser los mismos grupos de trabajo. ¿Sí? Los mismos grupos de trabajo anterior. En realidad, si son tríos,
Veamos, a ver, yo voy a ordenar los grupos en este minuto. Profe, ¿y hasta cuándo es la entrega? No, si esto de aquí a la 1:30, si es un ejercicio, buscan las imágenes y arman el ejercicio. Ah, ya. Porque luego, la próxima semana, lo vamos a trabajar con contexto. Hoy día lo estamos trabajando sin contexto. Sin contexto. Solo el ejercicio para entender muy bien de qué se trata. La próxima semana pasamos a la fase 2 de este taller, en que los ejercicios ya tienen que venir a partir de una lectura. Entonces, lo Profe, que ¿puede yo- compartir de nuevo Sí, el ejercicio para ver qué es lo que había que poner, categorizar, asociar, qué más era? estoy compartiéndolo. Ya. Campo semántico, categorizar, asociar, pueden ser elementos similares y un elemento intruso, y establecer analogías. Entonces lo voy a poner acá. Porque yo sabes poner el tuyo. Eh, Dime. ahí está. Entonces, un ejercicio de cada tipo, solo a partir de imágenes. Más fácil todavía. Solo a partir de imágenes. ¿Ya?